tardes a todos. Mi nombre es Pablo Lapadula. Voy a estar coordinando este match de artistas y científicos. Tenemos la primera dupla. Es un match. Sí. Es un match. Faltan los guantes de box. Bueno, dos simples aclaraciones. El espíritu de estos encuentros parte para buscar una zona de mutuo apoyo entre arte y ciencia. No pretendemos artistear el producto científico ni cientificar la obra del artista. Creemos que arte y ciencia son dos diseños perfectos para producir conocimiento, uno desde la parte racional y mecánica, el científico, y otro desde la emocional, intuitiva y subjetiva, el artista. Son los dos componentes, el emocional, el subjetivo y el racional, con los cuales la modernidad aprende el mundo que nos rodea y a nosotros mismos. Vamos a partir entonces de identificar las diferencias, las singularidades de cada grupo de trabajo, para partir de la diferencia tratar de encontrar un puente, ¿sí?, donde estas dos prácticas que responden a lógicas de pensamiento realmente diferentes puedan complementarse, ¿sí? Como decía Kropotkin, el apoyo mutuo en contra de la selección natural de la supervivencia del más apto. Acá es colaborar. La modalidad va a ser así para todos los encuentros. Son duplas, un artista y un científico. Vamos a hablar durante 30 minutos, uno atrás del otro, así que va a ser bastante intenso. Yo le voy a hacer una suerte de 4 o 5 preguntas que son genéricas, se van a repetir para todas las duplas. Las preguntas van a ser las mismas para ambos. Obviamente están un poco ayornadas al lenguaje del artista y del científico para no generar confusión. Así que bueno, arrancamos. Acá tenemos a Nicolás Bacal y Rodrigo Díaz. Nicolás Bacal es artista visual, músico. Bueno, no voy a ahondar mucho en los CVs de cada uno, los pueden googlear. Son todos muy brillantes y muy intensos los currículums. Pero bueno, entonces les presento a Nicolás Bacal, artista, y Rodrigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Físico, trabaja en el IAFE, en el área de astrofísica, perdón las palabras si no son las correctas. Hasta ahora va bien. Hasta ahora voy bien. Bueno, el área de actuación de Rodrigo Díaz, entonces, es investigador adjunto de CONICET, miembro del equipo de física estelar, exoplanetas y astrobiología del IAFE, ¿sí?, en Ciudad Universitaria. Ha desarrollado un código ampliamente utilizado para analizar datos de exoplanetas de diferentes instrumentos y técnicas. Su objetivo actual es detectar el primer planeta análogo a la Tierra, nada más y nada menos. Y por otro lado, Nico, él nos declara que su línea de investigación artística es el tiempo, las metáforas y lo inefable, ¿sí? Dice que las piezas de él suelen ser experimentos sin hipótesis sobre el tiempo. Me interesan particularmente las metáforas del mundo de la divulgación científica y me interesan particularmente las que intentan bajarnos un poco algunas de esas ideas irrepresentables e inefables. ¿Sí? Te cito textual. Bueno, la primera pregunta entonces, vamos a arrancar con la parte más dura, más racional, va dirigida a Rodrigo. Entonces, por favor, brevemente, ¿qué estudias concretamente hoy en día en el laboratorio? Bueno, mi sujeto de estudio son los planetas extrasolares. Son planetas como los que uno encuentra en principio en el sistema solar, Marte, Venus, Júpiter, los planetas que conocemos de chiquitos, pero que están en órbita no alrededor del Sol, sino de otra estrella. Ustedes saben, las estrellas que uno ve en el cielo nocturno, muchas de ellas son muy parecidas al Sol, y estas estrellas tienen planetas así como el Sol tiene planetas. Y desde hace alrededor de 20 años empezaron a descubrir, a detectar, digamos, los planetas que están en órbita de estos astros, que se les dio el nombre de planetas extrasolares o exoplanetas. Y es un campo que está en una expansión muy, muy grande, hay muchísimo interés. ¿Por qué? Porque nos permite estudiar más en detalle cómo son los procesos de formación y de evolución de los sistemas planetarios, y porque nos acerca a otras preguntas que seguramente sean de interés más general,
que tienen que ver con la existencia de vida fuera de la Tierra, digamos. Entonces, es un campo, digamos, netamente científico, pero que tiene muchos lazos con ideas y conceptos que interesan muy generalmente. Bien, acá en esta imagen son imágenes comparadas, ¿sí? Ahí donde dice Díaz es Rodrigo, ese es su área, su lugar concreto, ¿sí? Su laboratorio. Y de este lado vemos el taller de Nico. Ahora, concretamente, ¿cómo es tu práctica, digamos? Vos ahora acaban de identificar un nuevo planeta, digamos. ¿Cuál es el registro que vos obtenés? Por acá se pueden ver que hay planetas dibujados que intuyo que no es lo que vos ves. Absolutamente no. ¿Cómo es Veo más el dibujo que está ahí a la derecha, digamos, ¿no? Acá. Eso lo que ustedes ven ahí es una serie de mediciones de la velocidad de una estrella a lo largo de mucho, mucho tiempo. En este caso, 12 años de mediciones. Lo que pasa es que no se representa ahí el tiempo, pero está un poco desaparecido el tiempo en ese gráfico, pero lo que tenemos son esas mediciones de la velocidad de la estrella en la línea de visión desde la Tierra. Es decir, vemos cuánto la estrella se acerca hacia nosotros y cuánto se aleja de nosotros. Y eso revela o permite, en algunos casos, la presencia de planetas alrededor de estas estrellas, por el simple hecho de que la estrella y el planeta, necesito 2 manos siempre para explicar esto, no sé cómo voy a hacer. El planeta cuando gira en torno de la estrella, vamos a hacerlo así, cuando gira en torno de la estrella no está realmente girando en torno a una estrella que se queda quieta, sino que ambos están girando el uno alrededor del otro, alrededor de un punto que se llama centro de masa. Entonces, el movimiento de la estrella podemos detectarlo midiendo su velocidad y cómo cambia su velocidad en el tiempo. Bueno, eso estrictamente es lo que medimos con espectrógrafos e instrumentos de muy alta precisión, digamos, de una fidelidad enorme, que están instalados en particular, aquellos datos vienen de un telescopio que está en Chile, en el Observatorio de la Silla, cerca de La Serena, y que, digamos, han permitido esas mediciones con una precisión extraordinaria, del orden del metro por segundo. Es decir, que podemos ver cuánto cambia la velocidad de la estrella del orden de 1 metro por segundo, que es la velocidad a la que uno camina por la calle, si va rápido. Entonces, lo interesante es que lo que ustedes observan son números, es numerología, funciones matemáticas. Sí, primero, no el segundo. Sí, no. Son números, no es numerología. No, la numerología lo digo en sentido pitagórico, en el mejor sentido de la palabra. Digamos, es un trabajo profundamente de abstracción, ¿no? Bien. Ahora Nico. Pasamos a Nico. Entonces, Nico, ¿cuál es tu área de actuación? ¿Sí? Y cómo abordás, digamos, la problemática de tu área de actuación en tu obra concretamente, ¿no? Como más cotidianamente. Cotidianamente, sí. Cotidianamente es errático en general, ese es mi taller. Y es una especie de cruce entre una ocurrencia y probar cosas y descartar y volver a probar. Y sí, últimamente es más material de investigación y también es como una autoinvestigación con uno mismo, como que al trabajar uno va descubriendo su propia área de trabajo. Como creo que eso sería algo diferente. Como no sé bien cuál es mi área, pero a medida que hago más piezas, la empiezo a definir con más claridad. Pero siempre está indefinida igual, ¿no? Claro, y ahí te pregunto la segunda pregunta, ya me diste el pie. Digamos, ¿trabajás a partir de una hipótesis previa a una pregunta o a partir de una intuición, de una emoción, de una sensación de dónde querés ir? Creo que de todas las maneras posibles, como las dos propuestas me parece que a veces una es más racional, es como me levanto y digo, ya está, a esta altura esto es mi profesión, ¿no? En un momento uno empieza a hacer arte como probando cosas, con ganas, con curiosidad, pero ahora también es como, bueno, hoy quiero ver si sale una pieza también, como una especie de gimnasia, ¿no? Y a veces no sale nada, a veces sí, o a veces sale algo que después termina siendo material años después para hacer otra cosa. Es como una especie de disciplina y de intuición, de a ratos una más fuerte que la otra, no sé. Seguro la semana que viene te respondería otra cosa igual. Me gusta. Sí. Y tomando, por ejemplo, un ejemplo concreto, estas hilografías, por ejemplo, Sí. del campo celeste, ¿cómo fueron concebidas, digamos? Lo describo brevemente. Esas son los dípticos en silografía tradicional grandes,
En total medirán como 2,5 metros de ancho por casi 2 metros de alto. Y eso surgió de la sospecha visual de que la madera, los nudos de la madera podían tener algo de un componente como así galáctico en su característica de imagen. Entonces estaba haciendo un programa de arte con un amigo peruano que era silografista, un silografista así virtuoso. Y yo yo estudié música, no tengo formación de tradiciones artísticas claras. Y le pedí que me enseñe a hacer silografía para ver si seguía explorando esa intuición original. Y me enseñó los pasos, es bastante simple, y me lo tomé con mucha irreverencia también, porque es toda una disciplina que supongo que los silografistas se toman, ¿no? Hay como ya todo un código, ¿no?, alrededor de algunas disciplinas. Y entonces terminé usando un atlas de estrellas, el de Cambridge, el de Will Tyrion, uno que usan así los amateurs, no los profesionales, los observadores amateurs. Un atlas así como más reducido, y lo pasé todo a unas placas de madera multilaminada muy barata de construcción, la que se usa para hacer los encofrados de cemento. Lo más grande que me entró en esa madera, ¿no? Está todo el atlas ahí. Todo el atlas, igual esa geometría que se ve ahí es una cosa que yo le agregué, como que antes de pasarlo, es como que tomé notas arriba del atlas, como si fuese un cuaderno de notas mío. Algunas páginas son 20 dípticos, algunas tienen intervenciones muy sutiles, puede ser una palabrita, otras son como gestos gráficos más grandes, como este. Que son dibujos o anotaciones que acompañan mi proceso en general, ¿no? Y entonces, eso, tallé todo, esta madera, y lo imprimí. La madera esta es tan trucha para esta técnica, es la que jamás un silografista usaría, porque reacciona mal a las gubias, los números saltan, tiene un montón de errores, y toda esa textura, ese ruido que se ve ahora medio lejos, es fruto de esa materialidad. Y algo que me interesó de este encuentro es que esa pieza se titula La arquitectura de la soledad, porque siempre que... yo siento que estas problemáticas sobre el universo, sobre lo cosmológico, lo galáctico en general, siempre retrotraen esta idea de si estamos solos en el universo, ¿no? Como es la gran soledad que para mí define muchas de las cualidades culturales de la especie nuestra, o la gran pregunta, ¿no? Y acá mezclarlo con la madera y un material constructivo urbano, que también es como otra de las organizaciones propias de nuestra especie, pensé que podían funcionar así como algo que detone una emoción así medio sobre lo inefable, justamente. Bien. Rodrigo, sí. Una vez concluido tu protocolo de investigación, ¿sí?, un objetivo concreto, ¿no?, sí, que se publica en un paper, digamos, ¿qué reflexión te merece el trabajo publicado? Digamos, el trabajo publicado sella la pregunta que te hiciste, abre preguntas. ¿Qué reflexión te merece a vos el proceso ya, digamos, concluido? ¿Cómo lo referenciás? En general te diría que nunca cierra preguntas. En mi experiencia, por lo menos, creo que nunca he escrito un artículo o participado en un artículo en el cual después de eso podíamos juntarnos y decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Como si no hubiera quedado nada pendiente, o ya hubiera estado todo resuelto, incluso la pregunta que se encara en el artículo. En ese sentido se parece un poco al proceso que vos describías recién, ¿no? Una mezcla de intuiciones y una mezcla de prácticas, y en ese sentido, si bien es muy, muy diferente, encuentro algún punto de contacto, porque el trabajo publicado, que tiene como esta idea de la cosa que está escrita y publicada y analizada y revisada por pares, y que entonces tiene que ser... Y tiene una profunda lógica interior, ¿no? Y que tiene claro, que todo eso se verifica, también a la vez es el punto de partida de muchas preguntas y muchas ideas y muchas cosas para hacer, digamos. Entonces, la verdad es que, bueno, es eso, digamos, es un proceso continuo. Y creo que en algún sentido la ciencia tiene también, o por lo menos mi trabajo tiene esa capacidad de estar un poco
entre dos mundos, un poco a caballo entre lo riguroso y lo estrictamente numérico y matemático y rígido, y por otro lado esa capacidad de fantasear y de pensar preguntas e hipótesis y ver cómo encarar, cómo encarar para poder obtener alguna respuesta o algún conocimiento más. De alguna forma también nos estamos peleando con la materia durante nuestro quehacer cotidiano. Nico, la misma pregunta. Entonces, vos una vez cerrado tu serie de trabajos, por ejemplo, de silografías, lo exhibís, ¿qué reflexión, qué diálogo tuviste ya con esa serie de trabajos terminados, entre comillas, presentados a la sociedad, digamos, ¿no? Sí, Cierra, abre. me interesa mucho terminar obras por dos motivos en principio. Uno es como para poder yo tener esta devolución, esta autodevolución que a mí me permite conocer más qué es lo que estoy haciendo. Como si la obra está todavía en proceso, es como que todavía no sé qué va a hacer. Cuando termino una pieza ya la sumo a una especie de... Es como un interlocutor que tengo que me está diciendo, mirá, vos hiciste esto también. Yo quizás cuando estaba haciendo la pieza, yo no estaba siendo del todo consciente de algunas cosas que hice en esa pieza y que después aparece de otra manera, y como eso es como una especie de combustible renovable, ¿viste? Uh-huh. Y por otro lado, para mí es muy importante que las obras se expongan y pertenezcan a un campo, en mi caso al mundo de las artes visuales, pues siento que ahí se genera un intercambio también muy virtuoso de influencias, estímulos para con los otros colegas, ¿no? Entonces voy a exposiciones, veo cosas, descubro cosas viendo obras que hacen otros y hipotéticamente, o quizás un colega mío también puede usar alguna pieza mía para pensar algo nuevo y así entre todos ir moviendo esta masa de conocimiento. Quizás me gusta la idea de pensarlo como conocimiento. Y entonces voy un poco a la pregunta del ¿a qué público va dirigido, ¿no? las producciones que ustedes hacen? ¿Va dirigido específicamente a un público totalmente profesional o tienen alguna aspiración de un público más expandido? ¿Arranco yo? Arranca vos. En mi caso va dirigido a un público plenamente profesional, digamos. Mi trabajo en tanto trabajo de investigación está dirigido y está presentado de forma tal que tiene un objetivo muy claro, que son mis colegas del campo, digamos, ¿no? Y por eso se publica en revistas especializadas que pasan por un proceso de referato estricto, etcétera, etcétera, digamos, se llevan a cabo. ¿Y cómo te llevas con la ampliación del campo, digamos, del público? Claro, por otro lado, siento que hay una necesidad personal, interna, y por otro lado social, de que esto sea comunicado. Por un lado, porque representa, creo, algunas de las cosas que hacemos tienen lazos con preguntas, como decía al principio, creo muy fundamentales. Y por otro lado, porque creo que también es una responsabilidad de la ciencia y de los científicos salir de las oficinas y de los laboratorios para poder comunicar las investigaciones y los hallazgos que se realizaron en esos lugares. Así que me gusta mucho hacer ese tipo de actividades, sí, y las considero parte de mi trabajo, pero no las considero necesariamente una producción. No considero que estoy haciendo algo o... ¿Pero estás haciendo ciencia en este momento, por ejemplo? No estamos en un congreso, ¿estamos haciendo ciencia? No, creo que no. Para ser sincero, me parece que la ciencia tiene reglas muy estrictas que mantienen cierto cuidado, digamos, con los resultados que se obtienen. Yo ahora estoy hablando sin haberlo pensado dos veces. Y solo ese hecho, para mí, lo aleja de la ciencia. Justo ayer hay una cita de Carl Sagan que me gusta, que dice, la ciencia, una de las formas que tiene la ciencia de presentarse es como una vocecita que le habla al investigador todo el tiempo y dice, ¿estás seguro de eso? A ver, revísalo, miralo de vuelta. Acordate que hubo gente que se equivocó, gente mejor, mucho más importante y más seria que vos y se equivocó, así que ¿por qué no lo revisas? Y en eso, en algún punto comparto, digamos, yo me pienso las cosas varias veces antes de ponerlas en papel y presentarlas, entonces no. Bien. Nico.
Sí. a que te interesa expandir más allá del ámbito de las artes visuales, tus producciones. Sí, o sea, obviamente, obviamente que el arte tiene un primer espectador ideal que son tus colegas artistas. A mí es como, pero en realidad no por nada, o sea, me parece que eso se da solamente porque para mí el arte es para los curiosos en general. Y asumo que los artistas curiosos son de por sí. Pero cualquiera puede ser igual o mucho más curioso que un artista, me parece. Sí, a veces, no sé, a veces empiezo a reconocer que hay piezas mías como más difíciles para algunos contextos, otras más amigables, otras que, no sé, también es verdad que hay obras que ya vienen como siendo parte de una discusión de parte del campo artístico que ya vienen súper encriptadas, ¿no? Que viene alguien y cae en una muestra, en una galería muy chiquita, en un lugar como no muy masivo y se desayuna una especie de alienígena, ¿no? Pero de cualquier modo yo veo siempre la posibilidad de que algo se detone ahí y eso, para mí la curiosidad es como mi espectador. Bien. Una pregunta muy cortita por el tiempo. Rodrigo, aparte de tu programática profundamente racional en la oficina, en el laboratorio, ¿sentís que hay un costado creativo que apela a lo subjetivo, a la intuición, a lo emocional, que tenga que ver más con tu historia personal, más que con la historia instrumental de tu área profesional? En el trabajo. En el trabajo. Sí, Sí. también. Como creo que es lo que intentaba expresar hace un rato, digamos, está esa relación con lo duro y lo matemático, y está también la relación con la maravilla, lo sorpresivo, el universo, el cosmos. ¿Qué rol juega eso? ¿Juega un rol importante en el momento de definir una función matemática, una definición significativa en tus resultados, o sencillamente es...? Creo que juega un rol muy importante, pero no en cosas concretas. Creo que no cuando tengo que definir con qué modelo voy a atacar. ¿No juega? Sí, la intuición sí, posiblemente algo de intuición hay, pero también mucho de literatura, estudios anteriores y demás. Okay. Pero creo que en todo caso la intuición, vos hablaste un poco de lo emocional y todo eso, es un fondo sobre el cual uno está actuando, ¿no? Okay. Igual, para terminar, si puedo terminar citando de nuevo a Carl Sagan, él decía también, hablaba de la ciencia como el casamiento entre tal vez parafraseando un poco a William Blake, decía que es el casamiento entre el asombro y el escepticismo. Y creo que es muy apropiado porque hay que estar abierto al asombro y a lo maravilloso, y a la vez hay que mirarlo con lupa y con muchísimo cuidado. O sea que esos dos elementos están. igual a mí Te iba a hacer la pregunta inversa a vos, en realidad. Pero antes quería hacer un comentario porque me parece que es fácil hacer este paralelismo o esta polarización entre intuición y razón, cuando me parece que, por lo menos en mi práctica artística, si bien hay intuición como hay intuición para casi cualquier, como cuando uno le pone un poquito de pimienta a algo en la comida, también hay un gesto intuitivo de que hay que ponerle un poquito más o menos, no sé. Me interesa más pensar el arte como un acto de afirmación. Entonces, y yo veo, me parece que hay algo que me interesa en los científicos, que es por qué un científico elige estudiar determinado tema. Y yo veo ahí, en esa elección, una afirmación y un deseo, ¿no? De yo quiero estudiar exoplanetas. Exacto. Yo quiero hacer esa obra. Para mí es la misma, la decisión tiene la misma cualidad, ¿no? Perfecto. Vos elegís hacer estudios de altura, no sé qué. Y como me imagino una manera de leer la carrera de un científico como la carrera de obras de un artista, en el sentido que esta persona eligió estudiar esto, después eligió estudiar esto, pero ahí se está expresando una cualidad humana de una persona que tiene un deseo y lo manifiesta en decisiones muy concretas, que no son necesariamente razonables, ¿no? Concuerdo íntegramente. Brillante ahí. Deberíamos cerrar con eso, pero la pregunta es la última, que sigue ya por la hora.
Si, Nico, vos lo tuvieras disponible a Rodrigo durante un año, ¿crees que podrías incorporarlo a tu programática artística? ¿Podría haber un diálogo? Seguro, sí. ¿Y de qué forma intuís? De hecho, le contaba que suelo consultar a su jefa para algunas que la conozco. Pero sí, tengo un abanico de ¿Cómo te científicos imaginas? que consulto y... ¿Cómo te imaginas que podría ser con Rodrigo? Y no sé. No nos conocemos tanto. No, tampoco. ¿Te Pero... disparó ideas este encuentro con Sí, él? absolutamente, y sobre todo no puedo responderlo porque justamente espero no poder responderlo y me preocuparía si pudiese responder a tu pregunta porque no quiero saber qué es lo que voy a hacer la semana que viene. Perfecto. Rodrigo, si lo tuvieras él en tu laboratorio, ¿te interesaría tenerlo a Nico en tu laboratorio? Sí, sin duda. Es cierto que el trabajo que llevamos muchas veces nos deja poco tiempo para ese tipo de investigaciones, pero sin duda creo que tener un contacto con el arte y, bueno, y con artistas en particular es muy, muy enriquecedor. Tampoco te podría decir exactamente cómo. A él le preguntaste, la repregunta fue cómo, y yo te digo, no sé. Pero sí, sin duda, el arte tiene Intuitivamente pensás que podría ser potenciar. Sí, creo que sí. Me gustó algo muy interesante de cómo te presentaste vos, que es esta idea de poder convertir las ideas abstractas e inefables en algo que uno lo pueda ver y tomar de alguna manera. Y esto me recuerda a unas conversaciones que tuve con otro artista cuando en un tiempo que viví en París, que estaba muy interesado también en hacer lazos entre ciencia y arte. Él me decía, Luca Pozzi, por si alguien lo conoce, y él me decía que él quería ayudar a los científicos a comprender de una forma diferente algunos conceptos. A él le interesaba en particular la física de partículas y la supersimetría y cosas bastante más cercanas a la teoría que lo que estoy haciendo yo, pero me gustó mucho esa idea, digamos, de el artista pudiendo visualizar, pudiendo terminar de darle una vuelta a un concepto porque vi una obra que está basada en ese mismo concepto. Entonces, esa retroalimentación es la que me interesa y que estoy seguro que podría ocurrir. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.